Gracias por la puntualidad, están llegando todos muy puntuales, así que muchas gracias por eso, así podemos aprovechar este rato. Buenos días a todos, buenos días Melina. Buenísimo, bueno, vamos a comenzar. Bienvenidos a todos los que se están sumando. Mi nombre es Itatí Cabral, soy parte del equipo de Junior Achievement y tengo la alegría de compartir con ustedes este rato y, y de contarles que en esta etapa de Socios 2020 diseñamos este espacio de las charlas en vivo para que ustedes puedan, chicos que están terminando la secundaria o que ya la terminaron y están revisando qué es lo que qué camino van a tomar, o quizás están en duda entre algunas carreras, que puedan escuchar el recorrido y la experiencia de profesionales que se desempeñan dentro del área, y estamos hablando hoy con todos los chicos que están pensando en vincularse con la carrera de actuario. Así que bienvenidos a todos ustedes que están pensando en formarse en esto. Vamos a aprovechar este rato. Dentro de la sala de Zoom tenemos a todos los participantes de Socios 2020 de nuestro programa de Junior Achievement, que están cursando este año el programa, y además se están conectando por Facebook, estamos transmitiendo en vivo otros estudiantes también que están haciendo por ahí algún otro programa de Junior, o que se enteraron de la posibilidad y la están aprovechando. Así que estamos muy contentos porque también, gracias, podemos decir, a la pandemia, esta posibilidad de llegar más allá de lo que habíamos pensado y poder brindar este espacio a muchos chicos. Le quiero dar una bienvenida muy especial a nuestros panelistas. Hoy nos acompañan 3 profesionales a los que les damos las gracias por estar, por dedicarle este rato y por generosamente responder a nuestra invitación para compartir con los chicos que están pensando en seguir el camino de actuario. Y los voy a presentar. Fabricio Fernández Stroili tiene 28 años. Fabricio es actuario egresado de la UBA, trabaja actualmente en Price como actuario senior, y previamente trabajó 3 años dentro del equipo actuarial de pricing en Seguros Sura, en el área de autos comerciales. Colabora en la materia teoría actuarial de los planes y fondos de jubilaciones, pensiones y salud en la Universidad de Buenos Aires desde hace 3 años y medio, y le gustan mucho los deportes y compartir tiempo con amigos. Que bienvenido, Fabricio, y gracias por estar hoy acá. También está con nosotros Federico Gatti. Fede es actuario, también egresado de la UBA. Desde 2015 hasta la actualidad desempeña el rol de líder de gestión estratégica de riesgos en Banco Galicia. Dentro de sus principales responsabilidades está la de establecer y velar por el cumplimiento del marco de apetito de riesgo del grupo financiero. Previamente trabajó en American Express por más de 9 años como Regional Workforce Planner para países como México, Canadá y Reino Unido. Casado, padre de 2 hijos, Leonardo, que tiene 5, y Valentino, que está por llegar. Le encanta también hacer deportes, ir a la cancha lo más posible y viajar a visitar familia y amigos. Bienvenido, Fede. Y también está con nosotros compartiendo esta charla Carola Fratini. Carola tiene más de 25 años de experiencia en el sector de seguros, con una sólida trayectoria en empresas líderes involucradas en una amplia gama de seguros y reaseguros personales y comerciales. Participó en la puesta en marcha del Fondo Privado de Pensiones y Sistemas de Compensación Laboral, ART, en Argentina, así como en varias operaciones de fusiones y adquisiciones de empresas. Durante los últimos 10 años, Carola ocupó puestos de alta dirección en HSBC Seguros, QB Seguros y Zurich. Actualmente lidera en Zurich el negocio en Latinoamérica para el segmento de clientes de seguros comerciales. Ha sido vicepresidente de la Cámara Argentina de Seguros y directora del Centro de Experimentación Vehicular CESBI. Actualmente es directora de IDEA, Universidad de San Andrés, y participa activamente en el board de Junior Achievement y apoya ONGs como Techo y Empujar en Argentina. También es licenciada en Economía Actuaria de la UBA. Bienvenidos a los 3. La verdad es un honor compartir con ustedes este rato, y los invito, chicos, a todos los que están dentro de la sala de Zoom y los que están siguiéndonos por Facebook, que participen y aprovechen este momento. Todos van a estar con sus micrófonos silenciados, pero pueden participar enviándonos por chat sus preguntas y sus comentarios. Pueden dirigirlas a cada uno de los oradores, o bien hacerlas en general,
Vamos a escucharlos primero y al final vamos a generar un espacio para compartir esas preguntas. Así que, sin mucho más protocolo, les doy la bienvenida y le paso la palabra a Fabricio. Bueno, Itati, muchas gracias por la presentación y por el espacio. Creo que es algo que está súper bueno poder compartir esto, porque a diferencia de cuando yo estaba pensando en mi carrera, por ahí estos espacios de conocimiento de puntualmente la carrera de actuario digamos, no eran muy comunes porque no es una carrera muy conocida, que con el tiempo se está haciendo cada vez más conocida. Entonces, me parece que está muy bueno. Voy a compartirles una presentación muy cortita que nos va a ayudar como hilo conductor para todo esto. Vamos a ver si funciona. Sí, funciona. ¿Sí? Poco la intención de esto es contarles desde mi punto de vista qué es la carrera de actuario y, digamos, cuáles son los desafíos, los pros y los contras con los cuales yo me fui enfrentando a lo largo de esta, digamos, corta trayectoria que tengo como profesional. Yo arranqué la universidad en el 2010 y el año pasado terminé la carrera. Trabajo igual hace 5 años, siempre como actuario, y no, vamos a ver qué tenemos para compartirles. Un poco la intención es primero contarles qué es el actuario, cómo se desarrolla, cómo nace o qué es lo que intenta hacer el actuario, para qué existe, digamos, características de la carrera puntual, más apuntando a la parte académica para que conozcan un poco dónde se estudia, cómo está estructurada la carrera y cuáles son las temáticas que se ven, y después cuál es un poco el ámbito de aplicación, e iré echando en la medida de lo posible mi experiencia propia en cada una de estos 3 temas. Bueno, un poco la definición de la carrera de actuario, que la vamos a repasar rápido porque está en la página de la facultad. Es un profesional de ciencias económicas especializado en el desarrollo de productos y en la evaluación de operaciones y entidades sujetas a riesgos relacionados con los seguros personales, seguros generales, seguridad social, mercado de capitales y mercancías, sobre la base del conocimiento de condiciones de equilibrio actuarial integrado en proceso de planificación económico-financiera. Marqué algunas cositas en celeste porque creo que es como lo que más nos va a ayudar a entender qué es lo que hace y qué es lo que es un actuario. Pero un poco, para no meternos tanto en el tecnicismo de la definición, les quiero hacer un pequeño paralelismo con otras industrias para que vean, digamos, cómo es el rol del actuario, digamos, en la vida profesional. Y, digamos, vamos a poner como un ejemplo el negocio de seguros, ¿sí? Que es uno de los ámbitos más tradicionales donde trabaja el actuario, para hacer este paralelismo. Como negocio tradicional, si quieren vamos con un ejemplo para hacerlo más cotidiano. Supónganse que nos queremos poner un negocio de sándwich de jamón y queso. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, vamos, compramos el jamón, compramos el queso, compramos el pan, y todo eso nos cuesta plata, ¿sí? Entonces sabemos cuánto gastamos en los costos de nuestros insumos, y después de eso decimos, bueno, queremos ganar tanta plata, entonces ponemos el precio, ¿sí? Una vez que conocemos los costos, nosotros ponemos el precio de lo que, digamos, a lo que vamos a vender nuestro producto. En el caso de seguros, esta dinámica está un poco invertida. ¿Por qué? Porque el seguro, digamos, es una promesa de pago a futuro. Primero se define el precio y después se conocen los costos. Primero se cobra la póliza y después se conocen los siniestros o se conoce lo que para las aseguradoras son los costos. Y el actuario viene a intentar resolver digamos, cómo se van a comportar o cuánto van a hacer o cómo se van a ir desarrollando estos costos que hoy, en el día en el que estamos poniendo los precios, no conocemos. Entonces, por eso se trabaja, digamos, en una base, digamos, muy estadística digamos, hay algunas técnicas actuariales que nos van a ayudar a tratar de predecir, estimar o entender cómo van a desarrollarse estos costos, que nos van a ayudar a poner el precio hoy para generar, digamos, para poder entender o para poder solventar estos costos futuros, ¿sí? Creo que acá, por lo menos en el negocio de seguros, está bien enmarcado, digamos, cuál es el rol del actuario, ¿sí? Me parecía súper importante,
o me parecía súper ejemplificador ponerlo contra un negocio tradicional en el cual tenemos como el ciclo invertido. Obviamente esto se puede llevar a otras industrias, digamos, donde también el actuario tiene una participación importante, y creo que después Fede y Caro nos van a poder contar un poquito más. Yo les voy a contar desde mi experiencia. Bueno, ¿cuáles son las características de la carrera? Hoy en día, digamos, estudian en 2 universidades, en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Económicas, tiene una duración aproximada de 5 años y medio, y en la Universidad de El Salvador, también en la Facultad de Ciencias Económicas, y tiene una duración aproximada de 5 años, digamos. Digo aproximada o estimada porque después se puede tardar más o menos en función a cuánto uno decida meter a la carrera, o si decide trabajar a lo largo de toda la carrera, y digamos, las prioridades de cada uno. El contenido de la carrera, un poco para seguir la línea de los que le comentaba antes, está, digamos, principalmente hay matemática, probabilidad estadística y matemática financiera, que están marcadas en negrita porque son como el corazón grande de la carrera, y después sí hay otras disciplinas u otras materias que nos ayudan a darle un marco a todo esto, que son el derecho, la economía y los sistemas. Obviamente nosotros podemos saber hacer un montón de modelos que nos ayudan a predecir estos costos de lo que yo les comentaba, pero si no tenemos en cuenta el contexto económico que nos rodea, bueno, obviamente, segura, o probablemente nos generemos algún error en nuestras ideas. Por eso, digamos, creo que estas materias que están como, digamos, de satélite a las materias centrales son súper importantes también, y nos ayudan a entender el contexto. Un poco desde mi experiencia en la facultad, yo cuando entré, me pasaba que no conocía mucho la carrera, y con el tiempo y mientras fui avanzando en la carrera, me fui enamorando de estas materias que me hicieron terminar y llegar hasta el final. Yo entré en la carrera casi sin saber lo que era, o sea, tenía una idea muy simple, pero digamos, las materias que había me gustaban, y digamos, tenía fin con estas materias, y por eso es que terminé entrando. Y un poco también para contarles la estructura dentro de la carrera, está compuesta por 34 materias o 33, porque por lo menos en la Universidad de Buenos Aires, que es donde yo estudié, tiene dos caminos, actuario en administración y actuario en economía. Yo particularmente soy actuario en economía. Son 34 materias, 33 materias más la tesina o el trabajo final, y de esas 33 materias hay 25 que son, digamos, como de preparación, y después hay 8 que son puntuales y específicas de la carrera de actuario, de las cuales, de estas 8, ¿no? 3 nos ayudan a darle un piso teórico, más matemático, más estadístico, para las materias siguientes, para las 5 materias casi finales, por así decirlo, que recorren todas las industrias tradicionales de la carrera de actuario, que son los seguros de vida o seguros personales, los seguros patrimoniales, lo que después se refiere a equilibrio actuarial o reaseguros, después todo lo que tiene que ver con la parte previsional, y por último la pata financiera. Obviamente el actuario tiene roles hoy en día mucho más abarcativos que estos, pero digamos, lo más tradicional está embarcada en estas 5 materias. Hoy, como dijo Tati, hoy estoy dando una mano en la materia que para nosotros y en la jerga de la facultad se llama Actuarial 4, que es la de jubilaciones y pensiones, es la parte previsional, donde analizamos un poco los modelos que se siguen para poder generar un equilibrio en la gente que va haciendo aportes, y después a futuro, cuando se retire, va a recibir una prestación, o va a recibir digamos, su jubilación o algún tipo de subsidio. ¿Cuál es el mayor, digamos, el ámbito de obligación? Un poco como les comentaba, que estaban marcados en estas 5 materias. Son los seguros, ¿sí? Dentro de las compañías de seguro, las compañías de reaseguro. Conozco actores también que están trabajando en intermediarios, ¿sí? Intermediarios son las personas digamos, que están en el medio entre el consumidor, que son la gente que toma las pólizas, y las compañías de seguro. O entre las compañías de seguro y las compañías de reaseguro hay intermediarios que se llaman productores o asesores de seguros o brokers. También hay
algunas organizaciones que están ligadas a las entidades bancarias que operan en este sentido también. También conozco actores trabajando ahí. Dentro de la pata financiera, de los mercados de capitales, sistema financiero, compañías de ahorro y préstamo. Una compañía de ahorro y préstamo puede ser, por ejemplo, los planes de autoahorro de las concesionarias. Eso, digamos, como para darles un ejemplo. Dentro de la seguridad social, ¿sí? Para tratar de que haya un equilibrio entre los ingresos y los egresos en una caja jubilatoria, por ejemplo. Dentro de salud, en las horas sociales o en las prepagas. Y después hay otras aplicaciones no tradicionales que hoy en día se están poniendo muy de moda, que son, por ejemplo, la minería de datos, la ciencia de datos y todo lo que tiene que ver con este mundo nuevo del data science que estamos conociendo, que la verdad que es aplicable a casi cualquier industria. En mi caso particular, yo trabajé 3 años en una compañía de seguros, hoy en día estoy en Price, en PwC, y creo que lo lindo de la carrera de actuario, que es con lo que yo me fui encontrando, es, primero hay un montón de variedad de aplicación, ¿sí? Puedes hacer una carrera corporativa, trabajando en una compañía de seguros o en el banco, puedes hacer una carrera privada, una carrera pública, trabajando en el Estado, puedes hacer digamos, una carrera como independiente, una carrera como consultor, podés hacer trabajos por ahí más corporativos o más yendo hacia entidades con fines de lucro o yendo a entidades sin fines de lucro. Puedes hacer trabajos más humanitarios, no sé. Yo creo que trabajar en resolver todo este problema que está habiendo en el mundo, digamos, hoy en día en el mundo hay como un problema medio que se está buscando la solución, es qué es lo que pasa con la expectativa de vida de la gente que cada vez vive más, y eso genera digamos, un problema en las cajas de los estados porque tienen que pagar jubilación durante más tiempo, entonces se está intentando solucionar eso, y eso la verdad que me parece súper humanitario porque digamos, tratás de encontrarle la solución a que la gente pueda seguir recibiendo su jubilación para que, digamos, pueda terminar de vivir su vida tranquila, y eso es algo, por ejemplo, que está súper bueno. Y también puedes hacer una carrera corporativa, meterte en una compañía de seguros y hacer tu caminito e ir aprendiendo. Creo que el desafío hoy del actuario es, o por lo menos mi desafío particular cuando trabajo, es que cada vez me encuentro con diferentes problemáticas, y la verdad, o sea, una de las preguntas que siempre me hacen es, bueno, ¿cómo es un día típico del actuario? ¿O cuál es un día típico tuyo? Y la verdad no tengo. No te puedo decir cómo es un día típico, más que me levanto a bueno, ahora me levanto a 8:30, pero antes por ahí me levantaba a las 7 de la mañana, me iba a la oficina y me voy a las 6, y en el medio no sé qué es lo que pasó. O sea, pasan tantas cosas de un día a otro porque en un momento estás tratando de, no sé, voy a darles 2 o 3 ejemplos. A la mañana estás tratando de trabajar con unos datos para buscar una información que necesitas, de repente a la tarde estás haciendo un cálculo para ver cómo debería ser la evaluación de un pasivo o la evaluación de un plan de pensión, y de repente 10 minutos después estás haciendo una proyección de algún valor que te interese conocer para poder hacer otro cálculo. Es como que es tan variado y tiene tantas temáticas, porque fíjense, mismo dentro de compañías de seguros, están las compañías de seguros personales, patrimoniales, ART, pensiones, digamos, hay un montón de cosas. Entonces, ¿cómo es un día típico del actuario? No se los puedo decir. Mi mayor desafío hoy es tratar de que mi personalidad, o yo, Fabricio, tratar de cada vez poder responder mejor frente a estos cambios de temas constantes del día a día. Porque la verdad que es súper variado, es súper dinámico, cambia todo el tiempo, hay nuevas tecnologías, hay nuevas temáticas, hay nuevos modelos, y creo que está muy bueno. No sé, por ejemplo, ahora con todo esto de la pandemia, en el estudio hubo un grupo de actuarios que hicieron un estudio sobre cómo, cómo iba a evolucionar digamos, la pandemia, y cómo iba a ser, digamos, este juego entre, bueno, los contagiados, los que se recuperan, los que fallecen, qué pasa si uno abre, si cierra, o sea, si abre más la cuarentena, si cierra más la cuarentena. Trabajar también con un equipo de economistas para ver cómo era el impacto económico en el país sobre, ok, yo abro la cuarentena para todos, bueno, ¿cuál es mi impacto económico? ¿Cuál es mi impacto, digamos, social? Si abro la cuarentena segmentada, por ejemplo, para los jóvenes, que son los que menos riesgo tienen, bueno, ¿qué es lo que pasa con la economía? ¿Qué es lo que pasa con la sociedad? Y así hay un montón de casos, y hay un montón de ejemplos para transmitirles. Pero bueno, para eso también están Fede y Caro,
Yo lo que les quiero decir es, la carrera tiene un montón de contenido matemático, un montón de contenido estadístico, pero no se queda con solamente, digamos, el modelito o el librito o la cuenta, sino que cada vez más, y se está viendo en muchos paneles por ahí de gerencia en las compañías, tienen cada vez más un rol de management, que se usa este ejercicio técnico que tienen para poder avanzar y poder tomar decisiones. Y creo que en eso está yendo el camino del actuario, y creo que la invitación es a que conozcan la carrera, conozcan los temas para después proyectar una carrera de ese estilo, si quisieran. Gracias. Gracias, Fabricio, impecable. Muchas gracias por esta introducción. Viene al pelo, me parece como para abrir el juego súper claro. Millón de gracias. Le damos ahora la palabra a Federico Gatti. Buenas, ¿cómo están todos? Bueno, antes que nada, les reconfieso que estoy solamente acá porque me invitó una amiga, porque sinceramente no me siento muy ducho a contar estas cosas o a mostrarme como un referente de algo. Por suerte ya me explicó que no era para hacer por referencia, sino para contar mi experiencia personal, y ahí me siento un poquito más tranquilo de contarles un poquito la cosa. No, básicamente quiero contarles, dividir lo que voy a decirles en tres partes, ¿no? Una primera parte que es cómo llegué a estudiar actuario, digamos, qué fue lo que me terminó empujando o moviendo para hacer esta carrera. La segunda, que fue cómo viví los años de estudio, cuáles fueron los problemas o los pros y los contras que fui teniendo en esos largos años de carrera. Y una tercera, que está bastante mezclada con la segunda, pero que es la actual, que es la parte del desarrollo laboral, por lo menos en mi caso, ¿no? De cómo se fue desenvolviendo y qué creo que me ha dado la carrera que estudié para desarrollarme y desenvolverme de una forma particular en el ámbito laboral. Así que bueno, arrancamos con, digamos, la primera parte. Lo primero que quiero decirles es que los admiro de corazón. La verdad que los 40 y pico, 50 que están acá, lo digo en serio porque remontándome a cuando yo estuve en el lugar de ustedes, no fui lo suficientemente inteligente como para moverme y conocer más sobre las distintas carreras universitarias. La verdad que sinceramente cuando yo tuve que elegir tenía una prioridad en mi cabeza, que era mi viaje de egresados. Tenía 17 años, ustedes no saben, pero en una época que un peso era $1, y me iba de viaje de egresado a Brasil. O sea, corta la bocha, no había mucho más que le pudiera ganar a eso. Así que básicamente me terminé anotando por una cuestión de fechas como contador público, para estudiar contador público en la UBA. Y era básicamente porque creía que un poco mi desarrollo venía por ese lado, porque me pareció que siempre la parte económica me había gustado. Básicamente fue un tema de descarte, no les voy a mentir. Ahora empecé a estudiar contador, después de hacer el CDC, estaba en segundo año, cursaba la materia de Derecho Público, y todavía lo recuerdo como uno de los momentos de mayor oscuridad en mi vida. Fue terrible. La verdad que aprenderme párrafos de memoria, leer, escribir y leer y repetir. Sé que vinimos a hablar de la carrera de actuario, soy consciente, pero me cuesta horrores todavía entender cómo hay gente que estudia Derecho. Y eso que tengo muchos amigos que son abogados, pero se les sigo preguntando a ellos y no me terminan de convencer. Ahora, cuando le quise prestar un poquito más de atención al plan de carrera y veo que la cantidad de materias de Derecho que había en la carrera de contador era tal que dije, esto me parece que le pifié. Y justo coincidió que en ese mismo cuatrimestre estaba cursando estadística con un amigo que me comentó sobre esta carrera, sobre la carrera de actuario, que básicamente se centraba en estadística y tenía tantas materias en el departamento de matemática como como contador tiene derecho. Y la verdad que me gustó mucho la materia. Eso es lo que a veces implica tener un profesor que le gusta lo que enseña, hace la diferencia. Así que bueno, con esto que les conté, digamos, la suerte estaba echada. No quería seguir contador,
y me había gustado estadística. Así que quiero decir que mi elección por la carrera de actuario es un poco circunstancial, podemos decirlo, ¿no? Digamos, no fue tan pensada o tan trabajada en su momento. Como por lo menos ustedes que están acá haciendo alguna que otra pregunta, lo cual lo valoro mucho. Ahora no, bueno, hablando en serio, entrando a pasar al segundo bloque, le quiero contar muy brevemente lo que fueron para mí los años de estudio en la carrera de actuario. Sinceramente no fue nada sencillo. En mi experiencia no fue nada sencillo. Venía del secundario, en mi caso sin mayores sobresaltos. Comencé con el CBC, me acomodé rápido, siempre con dedicación, nunca fui un iluminado en las cosas, así que, pero la cosa podemos decir que iba derechito. El primer año no hubo mayor ruido. A partir del tercer y cuarto año, como decía Fabricio, empezaron a aparecer algunas cosas más divertidas, lo que en la jerga las llamamos como las actuariales, ¿no? Empezamos con estadística actuarial, biometría actuarial 1, 2, 3, 4, 5, y ahí empezaron los problemas. No le voy a mentir, la carrera tiene de linda lo que tiene de difícil. Y en mi experiencia, la carrera es hermosa. O sea, la volvería a elegir 1000 veces, no solo por el conocimiento teórico que me brindó, sino por la formación humana que recibí en el camino. Profesores de altísimo nivel, la verdad que los profesores que dictan clases, por lo menos en mi época, y creo que muchos continúan hoy por hoy en la UBA, y creo que también son los que terminan dando muchas veces en El Salvador, son de un nivel altísimo. De algunos tengo recuerdo muy bien sus enseñanzas, cómo explicaban las cosas. De otros capaz me acuerdo un poco más su árbol genealógico, pero de todos tengo algún recuerdo. Pero justamente una de las cosas que me hicieron ser quien soy hoy fue estos traspiés y estas dificultades. Porque la verdad que yo daba muchas cosas por supuestas. Pensaba que la carrera iba a ser como yo me imaginaba, con los tiempos y las formas que yo creía, que iba a poder ser bastante de decisión mía. En este caso la realidad, digamos, se me impuso con mucha fuerza, ¿no? Diciéndome, no, Fede, las cosas no son solamente como vos te las pensás. Eso para uno como yo, los que me conocen saben que me cuesta aceptar esa realidad. La verdad que fue un momento difícil, porque miraba alrededor y un poco como lo dijo Fabricio, mirá, digo, a mí me gusta lo que estoy estudiando. Acabo de desaprobar, pero me gusta. O sea, ¿no? Algunos amigos empezaban a cambiar de carrera. Después de algún bochazo, digamos, nadie es que quiera bochar en la vida. También conozco y tengo amigos que se recibieron sin bochar ninguna materia, ¿no? Valga la aclaración, no soy el ejemplo, pero otros seguían, pero se empezaban a quedar atrasados, entonces ya no podíamos compartir tanto tiempo de estudio las mismas materias. Otros incluso, como les digo, iban más rápido. Y la verdad que fue un momento de definición. Ya estaba promediando la carrera y tenía que entender qué hacía, si seguía y cambiaba mi plan de carrera, entonces ya estábamos trabajando, o si, bueno, ¿cuál era el siguiente paso? ¿No? Era un momento, digamos, creo que punto de inflexión. Y la verdad que a mí lo que más me llevó fue, recuerdo mucho un amigo que cuando en ese momento un poco de oscuridad me habló, me dijo algo sobre Miguel Ángel, el escultor. Bueno, me decía que Miguel Ángel, dice, ¿no? Yo no lo puedo comprobar, pero no soy un gran lector y menos de la parte artística, ya que Miguel Ángel decía que para hacer una obra, para realizar una obra, en este caso una obra de arte, una escultura o una pintura, son necesarias dos cosas, ¿no? Primero, tener una gran idea. Y segundo, obedecer a la realidad. El ejemplo que él daba era, o sea, ve un pedazo de mármol en bruto y se imagina el Miguel Ángel adentro, ¿no? Miguel Ángel era así. No, Miguel Ángel era el David, perdón. Le dije que no era un experto. La verdad es que uno puede tener una gran idea, pero le das un par de cincelazos, un par de martillazos al mármol y puede tener un veteado, ese pedazo de mármol, que hace que la gran idea que tenés ya no
no sea posible llevar adelante. Podés ir a otro pedazo de mármol, arrancar de cero, pero adentro no sabemos muy bien los veteados que tienen. Y en mi caso fue siempre así. Como dije, soy un terco, pero la realidad no va hablando. Y los tiempos en que me recibí fueron muy distintos a lo que tenía en mente y también la forma. Y esto, bueno, que me da lugar a la tercera parte que les quería comentar, que es que a medida que pasaron los años, seguía estudiando, como decía Mauricio, cada vez menos, tuve que elegir hacer en vez de 3, 2, y a veces tenía que hacer una, dependiendo de la situación y de la realidad que me tocara en el cuatrimestre, y la realidad laboral pasó a ocupar un primer plano. Cada vez le dedicaba más tiempo al trabajo y costaba encontrar los espacios para estudiar. Pero, a ver, para no hacerse las largas, les cuento que yo ya en ese entonces, como decía Iratí, trabajé 9 años en American Express, los 9 estaba haciendo la carrera, y me di cuenta que lo que yo estudiaba, que fue la gran novedad, que es lo que quiero marcarles acá, estudiar actuario me abría más puertas de lo que me imaginaba. Porque no es que me preparaba para trabajar de actuario, no es que solo me preparaba para ser actuario, sino que me ensanchaba la mirada. Digamos, hay mucha gente que identifica una carrera con un tipo de trabajo, ¿no? Bueno, ahí Fabricio marcó varias cosas, pero mucha gente dice, bueno, el actuario trabaja en seguros, el contador hace balances, el abogado trabaja en tribunal, no sé, ¿no? Y está bien, digamos, que eso sea un poco así. Pero la verdad es que me di cuenta que esta carrera me abría mucho más. Y me enseñaba a pensar distinto, a tener una mirada analítica que me daba, humildemente lo digo, creo que un diferencial en el lugar donde trabajaba. Después de casi 9 años, muy divertido de trabajo como Workforce Planner para distintos países como México, Canadá, UK, decidí que era, después de 9 años, dije, bueno, ahora sí voy a trabajar de actuario, ¿no? ¿Para qué me rompí la cabeza estudiando actuario? Ahora vamos. Dije, bueno, voy a buscar laburo, y me moví y me fui a una empresa de seguros. Fui a Galicia Seguros. Pero como les decía, uno puede tener una gran idea, es más, tiene que tener una gran idea, porque si no se queda quieto, pero la realidad se va presentando en formas inesperadas, y también hay que tener la inteligencia para saber cómo responder a eso. Me llegó una invitación, después de menos de un año de estar trabajando en Galicia Seguros, me llegó una invitación para trabajar en la gerencia de riesgo del Banco Galicia, posición en la que estoy ya hace casi 5 años, y donde aprendí y aprendo muchísimo. La verdad, mi puesto, como dijo, se centra en tener una mirada transversal de todos los riesgos del banco. Si bien el crediticio y rentabilidad y solvencia son lo de mayor dedicación, digamos, por trabajar en un banco, me centro en la parte de la gestión integral de riesgo, la parte estratégica, definimos con el equipo el apetito de riesgo del banco y sus distintas dimensiones. Y lo más importante, lo más divertido es determinar los umbrales, ¿no? Como decía, el pricing, que en este caso sería, ¿a dónde considero yo de que es mi apetito de riesgo? ¿Hasta dónde estoy cómodo? ¿Hasta dónde cuáles son los boundaries que el banco quiere tener? Sinceramente, es un lugar muy divertido donde claramente nos faltan las exigencias, y menos en época de pandemia, pero siempre se puede seguir aprendiendo. Para ser sincero, sigo sin aplicar de forma directa muchas de las cosas que estudié y aprendí en la universidad, pero tengo la certeza que sin estudiar esta carrera difícilmente hubiera llegado donde estoy ahora. En conclusión, chicos, podría ir para más largo, pero bueno, después quedaremos en contacto. Desde mi humilde mirada, como verán, desde un punto de vista muy personal, considero que esta es una gran carrera universitaria que les puede abrir muchísimas más puertas de lo que se imaginan. No es fácil, pero tampoco imposible. Y recuerden que lo hard, lo técnico, tiene que ir siempre de la mano con lo soft. Esto lo último que les digo es, fórmense en la parte de idiomas, en oratoria, temas de comunicación, que son cosas que van a potenciar mucho lo que estudian en esta carrera. Termina siendo clave el tema de la comunicación. A veces, en mi experiencia, es como si hubiera, y te lo digo rápido, no sé, un minutito más, puede ser ahorita a ti, lo digo muy rápido, no llega a ser un
un grafiquito, pero esto se lo robo a un profesor, a Melinsky. O sea, es como si hubiera 3 grandes círculos. Imaginen 3 círculos y en algún momento se interconectan entre sí. Por un lado tenemos todo lo que es la parte de data mining, ¿no? Manejo de datos, que cada vez se generan más datos con las apps, los celulares, los autos, incluso Google sabe cuántas veces prendemos y apagamos la luz de la cocina. Este círculo tiene un crecimiento exponencial en los últimos años y es muy importante tener datos ordenados y saber explotarlos. Un segundo círculo es la parte de Analytics y Advanced Analytics, habilidades para desarrollar los modelos con esa info, ¿no? Es decir, que esa info nos dé una utilidad. Se necesita conocimiento avanzado en estadística para generar modelos predictivos con esa información, para poder aplicarlos con inteligencia artificial o machine learning. Acá, en este círculo, podemos decir, estamos los actuarios, muchas veces, los que modelamos los datos. Y después está la parte del negocio, ¿no? El que toma las decisiones, que no necesariamente tienen que ser los actuarios, ¿no? No sé, los jefes, el CEO, el CRO, el CFO, los que terminan tomando las decisiones que termina siendo lo que estuvieron trabajando en los otros círculos, ¿verdad? Bueno, a mí me gusta decir porque le estoy robando la idea a Melinsky y a Eduardo, la interconexión de esos 3 círculos, ahí es donde efectivamente nos tenemos que situar nosotros los actuarios. Ahí es donde nosotros tenemos el valor agregado. Es fundamental, después de hacer un gran modelo, después de entender el dato, saber contarlo, saber presentarlo. Creo que es uno de los grandes desafíos que tiene quien estudia estas carreras, tener estas habilidades blandas, como dije en primer día, la oratoria, la comunicación. He visto grandes ideas no poder avanzar porque no se comunicaron bien a la persona que termina tomando la decisión. Ojalá sean ustedes mismos los que terminan tomando la decisión el día de mañana, pero al principio no va a ser así, por lo menos, y es fundamental esa traducción y saber hablar para distintas audiencias, por así decirlo. Así que lo técnico es muy importante, no descuiden los soft, estudien idiomas y ojo cómo se comunican. Por mi parte nada más. Gracias, Fede, impecable. Bueno, qué bueno. Vamos como metiéndonos un poquito cada vez más, ¿no? Le doy ahora la palabra a Carola. Bienvenida, Carola, a compartir con nosotros este panel. Carola, como dije al principio, además es parte del board de Junior, y así que es también parte del equipo. Bueno. ¿Nos escuchás bien, Carola? Sí. Buenísimo. Sí, me escucho. Gracias, Itati. No sé si me escuchan bien. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Y la verdad es que sí, súper sorprendida por la cantidad de gente que hay acá en esta charla. Quiero contarles que creo que soy como de las más viejas que estamos acá. Y yo me recibí como hace 30 años, así que tenía un poco de susto cuando Itati me dijo, y Junior me dijeron, bueno, vamos a hacer esto. Yo hablo de actuario, pero si yo les cuento lo que era la facultad en mi época, nadie lo va a poder creer, porque éramos 3 personas en la clase. 3 personas por camada, nadie quería estudiar actuario, nadie sabía lo que era ser un actuario, y teníamos profesores de todo tipo, profesores que eran profesores hace 1000 años, y todo el mundo decía, te va a bochar porque no quiere que haya más actuarios en la profesión, y entonces era como un filtro, y ahora veo 50, no sé cuántas personas en la charla, y digo, qué bueno, y la cantidad de personas que se fueron sumando. Obviamente creo que en los últimos 20 años la carrera evolucionó muchísimo y la necesidad de por ahí estos conocimientos que tenemos los que estudiamos actuario y que los usás para un montón de cosas. Vimos el ejemplo de lo que contaban Federico y justo recién todo lo de... O sea, y Fabricio, o sea, y se pueden usar para un montón de cosas. Un poco por ahí empiezo también, tenía pensado contarles por qué empecé actuario, en un momento en donde nadie conocía la carrera y todo el mundo pensaba que estabas loco si ibas a hacer esto porque te metías en un lugar imposible de salir. A mí me gusta mucho la matemática, me gustan los modelos, soy súper curiosa y me gusta tratar de entender por qué pasan las cosas. Y no me gustaba leer un montón de cosas. Creo que me pasaba lo mismo que a Federico cuando tenía que estudiar
leyes y esas materias eran mortales, pero cuando me dabas para resolver problemas o situaciones de ecuaciones, estaba como en mi salsa. Así que a mí me gustaba mucho la matemática y me gustaba era entender por qué pasan las cosas. Entonces estaba entre sociología, porque quería algo que tuviera conexión con el mundo real y con lo que pasa todos los días que salís a la calle. Y finalmente, bueno, terminé por estudiar actuario. La carrera se me hizo bastante llevadera, aunque reconozco que es difícil y si no te gusta la matemática es casi imposible. Porque lo tenés, para mí es como que uno tiene que ver los números, tiene que poder hacer que los números hablen, que los números te digan cosas, que vos puedas entender una tendencia, entender una cosa. O sea, lo vas llevando, o sea, creo que está bien planteada. Ahora hace mucho que no estoy en contacto con la facultad, pero no es que te cuesta porque vas de a poquito adquiriendo los conocimientos y construyendo sobre la base. Entonces, a mí creo que manejar modelos con muchas variables y entender cuáles son las cosas que afectan a cuestiones cotidianas. Fabricio daba el ejemplo por ahí de compañías de seguros, que es donde yo trabajé un montón de años, y decir, bueno, ¿cómo se define un costo de una catástrofe? ¿Qué pasa si hay una inundación, un terremoto? ¿Por qué chocan los autos? ¿Cuándo se prenden fuego las fábricas? ¿Qué puede pasar con una mercadería que se transporta? ¿O cuánto va a vivir la gente para saber cuánto vale un seguro que hacer? Pero después vemos todo el ámbito de riesgos que contaba Federico en los bancos o en cualquier industria. Todos estamos expuestos a un montón de riesgos y no analizarlos y entender las consecuencias de esos riesgos y entender el impacto de esos riesgos y qué tenemos que hacer para mitigar. O sea, muchas veces nos van a tildar a los actuarios de que queremos sobreexplicar las cosas, pero cada vez está más comprobado que entender lo que puede pasar te ayuda a prepararte mejor cuando pase o a mitigarlo para que no pase. Entonces, creo que un poco desde el rol de los actuarios lo que ayudamos es a tratar de ver estos escenarios y imaginarnos cuáles son las cosas que pueden pasar. También tenemos que tener muy en cuenta los comportamientos, porque las sociedades o los distintos eventos se van cambiando con el tiempo. Entonces, no solo miramos para atrás para entender qué cosas pasaron para llegar a esta situación, sino que también tenemos que mirar para adelante y entender los cambios. O sea, el cambio climático, por ejemplo, que es un fenómeno que se estudia muchísimo en el mundo de seguros y en un montón de mundos por todas las implicancias que tiene. O sea, las cosas que generaron lo que está pasando hoy probablemente tienen o una dinámica o una aceleración o una desaceleración. Entonces, también entender cómo lo que pasaba hace 10 años no es lo mismo que va a pasar en los próximos 10 años y cuáles son las cosas que marcan esas diferencias. La matemática al final, en distintas formas que tiene, te ayuda a construir modelos y te ayuda a organizar y poder explicar los distintos fenómenos que hay. Creo que un poco también creo que lo compartían antes Federico, o sea, una visión holística, ¿no? Y entender el 360 de la cosa. Yo siempre digo, o sea, no alcanza con, a mí me decís, pasó esto porque hiciste esto antes. Nada tiene una sola causalidad ni una sola consecuencia. O sea, hay muchas, entonces no nos tenemos que quedar solo con una explicación, porque eso por ahí, cuando lo vuelvas a hacer, no te va a dar el mismo resultado. Entonces tenemos que entender todo el 360 y distintas cosas que se combinaron y efectos por ahí, que una cosa asociada con otra produce un resultado distinta que asociada con otra cosa diferente. Entonces, yo lo que encuentro y por lo que me encanta la profesión y la verdad es que estoy súper contenta de haber estudiado esta carrera, es que a mí me apasionan estudiar las cosas, entender los fenómenos, o sea, lo hago hasta a veces, o sea, en el tiempo libre, todo lo que pasa ahora con los estudios de qué está pasando con el COVID y cómo se transmite y cómo puede pasar, y que yo, o sea, y digo, bueno, a ver, y esas cosas te tienen, si no te gusta eso, por ahí está, bueno, no sé, no quiero ser tan drástica, no es que no te guste la carrera, pero uno tiene que divertirse un poco con esto y el desafío de, a ver, no lo entiendo,
bueno, a ver cómo hago para entenderlo, y lo miro, yo digo, lo miro para la derecha, pongo el papel al revés, lo pongo al revés, voy moviendo, y lo vas viendo de distintas ópticas para tratar de ver qué es lo que te transmite y qué es lo que sacás en limpio de esa situación. Por ahí, si quieren, puedo... Bueno, mi carrera fue súper variada, siempre desde el ámbito de seguros, pero yo al principio empecé en el trabajo típico del actuario, que es mirando tarifas y haciendo precios y haciendo modelos, y después me fui moviendo, porque creo que una de las características que son súper importantes es la curiosidad. Entonces te vas moviendo y vas tratando de entender, porque si no tenés toda esa data, las cosas al final te quedan truncos y los modelos no... O sea, y las explicaciones no se dan tan bien. Había una pregunta ahí, estaba mirando las preguntas en el chat y hablaban de por ahí si el conocimiento específico del actuario te limita, y yo creo que hoy no hay limitantes de ese tipo. El limitante es cada uno de nosotros y cuánto nos queremos quedar en una zona de confort y cuánto queremos salir. Así que yo no vería la especificidad de lo que aprendemos en la carrera de actuario como un limitante, sino que lo vería como una oportunidad de tener un conocimiento profundo sobre algo que después te permite complementar con otros conocimientos y con otras conexiones que son súper importantes. Una cosa que me ayudó a mí me encantaban los números y los modelos y no quería salir de ahí. A mí me dabas una planilla Excel y eso era como lo mejor que me podías dar. Pero no nos ayuda eso, nosotros tenemos que salir a la calle, tenemos que tocar la realidad, tenemos que entender cómo piensa, cómo actúa la gente, entonces tenés que salir y socializar un montón, ya sea cualquiera de los tópicos que quieras estudiar. Entonces creo que cuando nosotros vamos con ese conocimiento específico que nos da como una columna vertebral, y después salimos a entender el mundo y a tratar de complementar esto, es en donde nosotros ya es como que rompemos la frontera que te puede dar el cliché específico de encasillarte en actuario. Creo que lo que contaba Federico y Fabricio de hacer distintas cosas y cómo fueron recorriendo sus carreras y se fueron formando. Todo, yo siento como que nosotros somos como un CPU, una computadora, y todo lo que vamos viviendo y todo lo que vamos haciendo nos va alimentando y nos va complementando, y somos lo que somos hoy por todo lo que fuimos construyendo a lo largo de las experiencias que nos fueron tocando. Entonces, no se asusten, no es que se van a quedar encasillados en el modelo o en el... porque creo que el límite se lo va a poner cada uno de ustedes. En términos de, había otra que hablaba un poco del perfil del actuario, y yo creo que si hay algo que tenés que tener es curiosidad y pasión por los números. O sea, si no, creo que el camino se te va a hacer cuesta arriba. Pero no sé, conozco un montón de actuarios y son todos muy diferentes. O sea, que no es que haya una cosa que te encasille. Creo que compartimos algunas pasiones y a veces algunos nos dicen, o sea, ustedes se pueden pasar hasta las 5 de la mañana hablando sobre una derivada de no sé qué. Bueno, algunos sí, algunos no sé. Pero los acertijos y ese tipo de cosas nos divierten bastante. Las habilidades blandas son claves, o sea, hablaba Federico también y creo que Fabricio también ha hablado, o sea, tenemos que poder comunicarnos. Esta interfase que yo digo entre los números y las personas son claves. Si nosotros no podemos comunicarnos, realmente no vamos a salir del laboratorio. Y lo que yo busqué cuando estudié la carrera y quise hacer es, yo no quiero ser ni profesor de matemática, ni un científico, o sea, súper experto en algo. Quiero estar en lo que pasa en la vida cotidiana y quiero poder relacionarme con las cosas de todos los días. Entonces, ahí es donde vienen las habilidades blandas, de comunicarnos, de conectarnos, de poder explicar. O sea, creo que los buenos actuarios son los que pueden hablar y explicar las cosas más complicadas con las palabras más simples y con los ejemplos más cotidianos. Y después, por ahí una cosa, no sé, para mí es como que yo en su lugar lo que hice fue elegir la carrera que me gustaba, lo que me iba a tocar estudiar. O sea, después la salida laboral veré. Y creo que es muy difícil llevar adelante algo si no te gusta lo que estás haciendo en este momento. O sea, entonces yo mi consejo es, o sea, estudien lo que les guste. O sea, creo que es una
carrera espectacular y que tiene salida laboral y que hoy, cuando miramos al futuro, o sea, con todo el mundo hablando cómo va cambiando el futuro del trabajo y qué está trayendo la tecnología y todo, o sea, la verdad es que siempre va a haber lugar para personas que puedan interpretar las cosas que pasan, que puedan construir, que puedan entender las causas y consecuencias y que puedan, con un objetivo de tratar de tener un mundo mejor, ver de qué forma podemos contribuir para eso. Y yo creo que la carrera de actuario es una carrera que te brinda muchos pilares para poder hacer eso. No sé, Itati, yo Sí, estoy con aquí. esto, si querés, Sí, para gracias, dejarle un tiempo a Carola. las preguntas. Sí, me parece buenísimo y me engancho tal cual, porque lo que fueron diciendo y cómo cerraste vos ahora nos da pie para retomar algunas preguntas. Voy a dedicarle la primera pregunta a Fabricio, que me parece que más desde la voz de la facultad nos puede ayudar. Hay un par de preguntas vinculadas a la diferencia entre actuario en administración y actuario en economía, y hay una que va un poquito más profundo y dice si creen que ¿cuál de las dos creen que se centra más en las necesidades económicas a futuro de nuestro país? Bueno, un poco la diferencia entre actor en economía y actor en administración, creo que a nivel salida laboral es un poco la misma, no cambia mucho. Creo que la diferencia va más desde el lado de la formación en la facultad. Las dos carreras tienen la misma extensión. La carrera de actor en economía tiene más similitud, por así decirlo, dentro del plan de carrera, lo que es la licenciatura en economía. Eh, y la carrera de actor en administración tiene más materias en común con la carrera de administración de empresas. Yo creo que después cada uno puede elegir, tal como dijo Fede, tal como dijo Carola, después con el conocimiento que uno tiene decide hacia dónde va. Si uno cree que por ahí prefiere hacer más modelos y dedicarse a eso, por ahí puede irse hacia la carrera de economía. La carrera de administración por ahí es más para los que después pueden llegar a preferir una carrera desde el lado del management o del lado de la toma de decisiones o de la administración de los negocios o de lo que sea. Pero creo que, tal como dijeron los dos, lo que uno estudia después no termina determinando en dónde uno termina aplicando lo que aprendió, sino que uno va haciendo su camino al andar y, digamos, ambas carreras funcionan para el mismo mercado laboral, digamos. Buenísimo. Gracias, Fabricio, por la aclaración. Muy, muy preciso. Y Fede, ahora entro con una pregunta por ahí más retrotrayéndote un par de años, cuando vos dijiste me cambio de trabajo. ¿Cómo es ese ingreso al mercado laboral para un actuario? ¿Hay oferta? ¿Qué es lo que se busca? Sí, una cosa que quería sumar a la pregunta anterior, para dejar en claro, dejarles la diferencia. Lo que dijo Fabricio, solamente le sumo una cosa. Las materias más importantes son las mismas. Las materias actuariales son en las dos materias igual. No hay distinto tipo de carrera actuarial. O sea, después tenés más lo que dijo él, ¿no? Una cosa más económica, otra cosa más administrativa, pero el troncal, digamos, de materias es el mismo. Simplemente para que entiendan de que no es una Buenísimo. definición, uno puede elegir una materia, una carrera y después cambiarse a los pocos años si no tiene un impacto de que va para lados distintos. Es muy parecido. Buenísimo. Sorry, pero quería aclararlo Sí, para que no se perfecto. crean que es una decisión No hay que tomarla ya, tan, digamos. tal cual. Y en Bárbaro. cuanto al tema del mercado laboral, hoy por hoy, un poco lo que dijo Carola se explica, digamos, si hoy por hoy hay 50 personas por curso o más, y antes había muy pocos, habla de por sí de la salida laboral. El actuario hoy es un perfil buscado. El actuario de por sí habla, como les dije, tenés una carga, tenés una predisposición, una facilidad con ciertas cosas numéricas que hoy son necesarias. Hoy el analista básico, o sea, ustedes no se asusten ahora, pero todo lo que es R, Python, modelar, explotar datos, es el Excel, que era hace algunos años atrás. Y eso acá lo van a tener. Entonces eso le va a dar una herramienta, o sea, muchísima gente en el trabajo, no se lo mencioné, pero para decirles, en la gerencia de riesgo del Banco de Galicia
hay un 7%, somos 30 actuarios, representamos menos del 7%, para que se den una idea de magnitudes. Y el resto de la gente está teniendo que hacer cursos de cosas que nosotros ya hicimos, muchas veces. O cuando nosotros lo hacemos, porque lo propone el banco como para nivelar a todos, para nosotros termina siendo a veces un repaso. Eso ahí se sabe, eso lo saben los CRO, los CEOs, y cuando se busca a la gente, el actuario está bien buscado. En el caso del Banco Galicia, ahora estamos en un momento de pandemia un poco particular, pero hace no mucho tiempo atrás hubo un ingreso muy fuerte y siempre buscábamos el perfil actuario. No quiere decir que todos los actuarios funcionen, porque va mucho de lo soft y la persona, ¿no? Que también tiene que funcionar, pero no es, en mi experiencia, algo en lo que pueda haber alguna dificultad en el ingreso en el corto ni en el mediano plazo. No sé si a eso se apuntaba un poquito la pregunta. Sí, perfecto, clarísimo, Fede, está ¿Y muy bueno Tati? el pantallazo. Sí, Caro. Un comentario para agregar, o sea, un poco de mi experiencia reciente, o sea, trabajando con otros países de Latinoamérica, también les agrego que los actuarios argentinos son súper buscados, o sea, cuando miramos actuarios en el resto de los países que me toca recorrer, tengo actuarios argentinos por toda la región, desde México, Colombia, Brasil, Chile. Entonces, y las diferencias son bastante notorias. O sea, creo que los actuarios argentinos tienen la versatilidad un poco que nos da el contexto y tienen una muy buena formación. Así que, o sea, pienso por lo menos en el mundo de seguros, que es el que más cerca me muevo, cuando miro nuestra compañía Zurich y miro otras compañías y realmente veo actuarios argentinos por todos lados. O sea, Buenísimo, qué bueno. Bueno, un buen mensaje entonces para entusiasmar a los que están pensando en arrancar la carrera. Y quiero retomar por último, antes de cerrar, justo con vos, Carola, un poquito ya lo respondiste, pero había una pregunta sobre si el saber específico o más técnico impedía el asumir otras posiciones de mayor liderazgo o jerárquicas dentro de una compañía. Bueno, creo que el caso de Carola sobre todo es como el ejemplo de que tal cual no es incompatible. Y aprovechando un poco esa posición tuya, Carola, y la visión por ahí más general desde distintas empresas, preguntarte cuáles son las características, un poco Fede hizo hincapié en eso, pero ¿qué mirás vos cuando vas a incorporar una persona, un actuario? ¿Dónde poner el foco, ¿no? En qué características a nivel de habilidades blandas, a nivel de actitud. a ver, yo te diría, creo que es una de las cosas que yo busco, o por lo menos que a mí me parece que son buenas, es gente que tenga capacidad y ganas de aprender, gente que sea curiosa, gente que sepa reconocer lo que sabe y lo que no sabe, o donde, o sea, que tenga la humildad y la capacidad de no, o sea, creo que los actuarios que a veces cuando nos pasa que nos metemos en un concepto y defendemos a muerte una idea que por ahí no es la correcta, es súper peligroso. Entonces yo creo que tenemos que tener una buena capacidad de autocrítica. Obviamente tenemos que tener el conocimiento base, que es como si fueran los cimientos, pero después de eso la capacidad de aprender, de absorber nuevos conocimientos, de tener la mente abierta y ver las situaciones o las problemáticas o los temas que estás tratando de resolver desde distintos ámbitos y poniéndote distintos sombreros. Si yo estoy en este lugar o en este lugar o en este otro lugar, la empatía un poco con el resto. Entonces yo creo que es una mezcla de awareness con el contexto, pero también con uno mismo, de decir, bueno, a ver, sí, hay cosas que me cuestan, pero las voy a hacer. O sea, la capacidad de salir de tu zona de confort y meterte con cosas que por ahí no son las que te salen de primera mano. Clarísimo. Muchas gracias. Bueno, como esta es una mesa de gente muy precisa, muy de los números, vamos a cerrar o'clock para respetar los tiempos de cada uno. Sé que todos están trabajando con agendas súper apretadas, así que no queremos tomar más de lo que les prometimos. Y también para los chicos que también están con una agenda súper intensa estos días, siguiendo más de una de las conversaciones de Socios 2020 y además con las obligaciones de estudio de cada uno. Les quiero agradecer muchísimo a los tres y a todos los chicos que compartieron con nosotros la sala y que lo estuvieron viendo también por Facebook. A los chicos
pedirles que completen una encuesta que está dejando ahora Guille el link en el chat. Nos interesa saber qué les pareció la conversación, si hay cosas que podemos seguir haciendo para acompañarlos en este momento de decisión, para que tomen una buena decisión y sobre todo informada y que sean protagonistas de esa decisión, ¿no? Así que muchísimas gracias. Les vuelvo a recordar que a través de las redes de Junior pueden seguir todas las novedades sobre las charlas que restan a lo largo de la tarde y las que tenemos también mañana. Muchísimas gracias de nuevo, Carola, Fabricio y Fede. Un placer, la verdad, compartir con ustedes este rato. Hasta luego, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. A todos.